Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta, son 40 los minutos que pasan ya sobre las 9 de la mañana, es viernes, tiempo para este debate de juventudes, hoy también en un cara a cara, en este caso amable, entre Nueva Canarias, Lorena López, bienvenida. Bien hallada. Y además Javier Moreno, del Partido Socialista, bienvenido, Javier. Buenos días, Nuria, sí, esperemos que sea amable, esperemos. Nunca se sabe. Lorena es una mujer guerrera y combativa, ¿eh? Entonces, vamos a ver. Bueno, queríamos hablar sobre la situación de la burocracia, en la maquinaria burocrática en tiempos de COVID, donde se ha demostrado que ahora más que nunca los consistorios, el cabildo, en fin, todas las instituciones que proporcionan recursos y dinero a las empresas deberían ser lo más eficientes posibles y dejarse de juegos de poder. Sin embargo, pues al final la misma asfixia de los departamentos de contratación, la falta de alternativas hace que esas grandes cantidades de dinero no estén llegando a las empresas, no estén llegando a los ciudadanos. De eso hablaremos hoy, del punto de vista de Nueva Canarias, del punto de vista del Partido Socialista, pero también de la actualidad. Y es que desde el viernes de la semana pasada hasta el momento actual han pasado algunas cosas en Fuerteventura a nivel político, por ejemplo, un cambio de socios en el caso de Pájara, por poner el más inmediato. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece cómo están los vaivenes locales? Pues, en plan, Javier pone cara de vértigo, ¿no? Sí, en plan, que no benefician en nada a la ciudadanía, son los grandes perjudicados de toda la inestabilidad que se está produciendo en las instituciones en el peor momento, y además son ilógicas e insostenibles por cualquier lado, ¿no? Por cualquier prisma que los mires, ¿no? Porque por un lado ya había un pacto original, ¿no? Había un pacto inicial para con el Partido Socialista, MF y tal, para hallar a los que están ahora otra vez gobernando, y ahora estos vuelven otra vez, ¿no? No sé, es un poco todo rocambolesco, pero esto es democrático, aunque parezca que, bueno. Las reglas del juego, son las reglas del juego, aunque nos parezcan a veces un tanto ininteligibles cuando los problemas de la ciudadanía quizá van por otro lado, Lorena. Bueno, yo creo que estamos en una situación tan delicada como es este año de pandemia, porque seguimos en un año de pandemia, que al final tenemos que mirar por el interés general. Yo no sé, no me quiero aventurar a decir si en Pájara el interés general lleva o no a este pacto de gobierno o a este nuevo pacto de gobierno, porque en el anterior a lo mejor habrían conflictos o no. No lo sé, me puedo ceñir a las declaraciones del alcalde de Pájara que decía que lo tenía que hacer no porque tuviera una mala relación o una mala gobernanza con el Partido Socialista, sino porque así lo exigía el nuevo pacto en cascada del Cabildo de Fuerteventura. Pero lo que está claro es que tenemos que trabajar por y para los ciudadanos, y al final estamos en una situación donde estas situaciones de inestabilidad política ralentizan también la labor de gestión pública, y al final eso, pues lo que estábamos hablando antes en el inicio que comentabas de la burocracia, hace que, bueno, entran nuevos actores que tienen que ponerse al día, que tienes que darle sus 100 días, porque al final tienen que tener su tiempo para saber qué es lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho y cómo gestionarlo, y al final estamos en el ecuador de un mandato ya casi inminente. Uh-huh. Bueno, hablemos de esto, de la administración, de qué recursos puede ofrecer la administración ahora que los remanentes se han liberado de alguna forma, ahora que ya no estamos en el mismo debate de hace un año, por ejemplo, ¿no? Pero también coincidiendo con el fin del estado de alarma, en el que pues había un marco legislativo que permitía agilizar esas contrataciones, y ahora no, hemos vuelto a la normalidad, y si el marco legislativo ya no permitía demasiados excesos, pues imagínense cuando volvemos a la normalidad. Hablo de que ese dinero llegue lo antes posible al bolsillo de los ciudadanos. Sabemos cómo está, ¿qué alternativas proponen?
A ver, yo creo que tenemos que hacer primero un análisis, ¿no? Un análisis del por qué estamos así y dónde hemos llegado. De hecho, lo decía Europa con esto de los fondos Next Generation, oiga, señores, les vamos a dar 1.400 millones, 12.000 millones de euros que ustedes van a tener que saber gestionar. No se lo dice solo a las entidades locales, que yo creo que somos las más perjudicadas en la ejecución de esos dineros, porque al final tenemos falta de personal, etcétera, etcétera. Se lo dice también a los ministerios del Gobierno de España, que yo creo que tendrán también mucho que decir en esto. Con el Partido Popular, en el año 2008, se hizo un recorte y no se permitió a las administraciones que se metieran no solo ya el techo de gasto de utilizar los remanentes de tesorería que se fueran generando, sino no contratar personal. Entonces se condenó al capítulo 1 y ahora estamos en esa situación. Es que de esa situación venimos y ahora llegamos aquí con una pandemia, con una situación económica sobrevenida, que tenemos que dar ayudas a los ciudadanos, y en la administración más cercana te ves con una falta de personal porque no has podido reponer a ese personal que se ha ido de la administración o que está de baja, o bien que está en situación de jubilación, que se ha jubilado y ya no está. Te ves con un personal, recursos humanos bastante limitados, con bastantes ingresos que puedes llevar, pero claro, para poder llegar ahí tienes que presentar proyectos, tienes que presentar documentación, tienes unos plazos. Entonces, la pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que nosotros creo que en España debemos de ir a una flexibilización de la administración pública y de la burocracia tan grande que tenemos, de pasos y pasos, no solo de cara a la administración propia nuestra, sino también con terceros. Hay veces que le exigimos al ciudadano que para presentarse a una ayuda nos presente una cantidad de documentación que es innecesaria en la mayoría de los casos. Y reiterada. Cuando tú como administración de oficio puedes acceder a una muy buena parte de la información que ese ciudadano tiene. Hoy en día con las nuevas tecnologías, o sea, ¿para qué me piden si estoy al corriente de la agencia tributaria, de la seguridad social? Todos esos datos tu administración los tienes y tienes acceso a ellos. Y que además las leyes que incorporaron esa administración electrónica obligan a la administración a no tener que presentar 47 veces el DNI, el mismo ciudadano, o el mismo certificado de empadronamiento, en fin. Efectivamente. De oficio tú podrías hacerlo. Entonces, ahora mismo tenemos una batería de subvenciones que no es culpa tampoco de la administración de turno que genere esas subvenciones, no es culpa de un ayuntamiento ni del cabildo. Al final esto es una cuestión legislativa y legislativamente se debería abordar. Yo creo que el Congreso de los Diputados debería ser una ley de flexibilización. Lo vemos, por ejemplo, en la ley de contratación pública. Es un elefante. Sí. Para poder sacar cualquier tipo de pliego, cualquier tipo de cosa. Yo entiendo que tenemos que ir a la máxima de intentar la mayor transparencia y la mayor visión de, oye, a quién estamos contratando y quién no, pero también tenemos que buscar fórmulas que nos permitan sacar proyectos adelante, porque si no, es inviable. Bueno, ha puesto en evidencia, Javier, la pandemia, que estamos ante un sistema arcaico, obsoleto, a la hora de gestionar los bienes públicos. Hombre, en plan, yo con la burocracia siento un poco de amor-odio, ¿no? Porque por un lado tiene garantías, ¿no? Son garantías para que todos los ciudadanos puedan acceder, ¿no? En las mismas condiciones, para que no se produzcan irregularidades, clientelismo y demás, ¿no? Proporciona una seguridad jurídica, claro, pero por otro lado representa una lentitud, ¿no? que asfixia a los ciudadanos, que asfixia a los empresarios. La media de que cuando la administración, ¿no?, tarda en afrontar sus pagos con los empresarios, los autónomos y tal, es 68 días de media. En plan, la ley de contratos del sector público marca 30 días para su aprobación en el grupo de gobierno y otros 30 días para pagarlos, pero se suelen superar. La media es eso, ¿no? 68 días. Y claro, ha sido muy amable. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, la administración local he visto hasta 78. No, y mucho más, y muchísimo más. Y demás, ¿no? Más. Y entonces, claro, en plan, también hemos visto como que esa transformación, ese paso hacia una administración electrónica, donde yo creo que los ciudadanos todavía se encuentran un poco perdidos en esa sede electrónica. Además, había un informe del diputado del Común en julio que lo presentaba en la comisión del Parlamento de Canarias, donde decía que había más de 400.000 familias sin acceso a Internet. Si tienes que hacer todos los trámites
vía por sede electrónica o vía página web, cuando la página web en plena pandemia la hemos visto todos, ¿no? Que te ponía un número de teléfono en la página web, llamabas y te remitía a la página web, después te remitía a la sede electrónica. Pues todo el mundo no tiene, por ser mayor, por tener una discapacidad, por no tener recursos. Y yo creo que la administración, aparte de empeñarse en esa sede electrónica, también tiene que dar una alternativa, pues, personal, ¿no? Y tiene que haber, y yo creo que en el 2020, yo creo que el Partido Socialista ha demostrado que capacidad de gestión en el Cabildo y en el resto de municipios de la isla, ¿no? Cuando el Cabildo ejecutaba, superaba los 100 millones, ¿no? El grado de ejecución más alto de la historia, comparado con gobiernos anteriores de Coalición Canaria que no llegaban ni al 60% de ejecución, ¿no? Por lo tanto, vemos que el Partido Socialista tiene capacidad de gestión y que ha intentado agilizar con plazos administrativos suspendidos, con confinamiento y intentando adaptarse a ese teletrabajo. Sin embargo, ha sabido ejecutar gran parte de ese presupuesto, a pesar de tener de herencia 200 millones de euros en los bancos, pagando unos intereses de casi 1 millón de euros, ¿no? Y esto es lo que hay que decirle a los ciudadanos. Hay una cita de Hamel, antes de darte paso, Lorena, que decía: desmantelar la burocracia es menos como derribar un edificio viejo y erigir uno nuevo en su lugar, y más como hacer una restauración desde cero, con suficiente cuidado para que el edificio nunca se derrumbe sobre usted. Eso lo decía Hamel. ¿Por qué es tan difícil erradicar la burocracia? Pues yo creo que viene un poco por esos miedos que hablaba antes el compañero, ¿no? Del clientelismo, de circunstancias que hemos vivido en el pasado que no queremos que se vuelvan a repetir. Al final nos volvemos proteccionistas y proteccionistas de lo público, que a mí me parece, vamos, yo no podría estar menos de acuerdo, pero si eso nos impide poder dar solución a los ciudadanos en una situación ya tan excepcional como esta y en una situación de normalidad, yo creo que en algo nos estamos equivocando. Yo creo que Reino Unido, Francia o Alemania no son clientelistas y tienen una burocracia muchísimo menor que nosotros. ¿Dónde nos vemos en niveles de burocracia muy altos? Desgraciadamente somos latinos en ese sentido y nos vamos a países de Sudamérica, en su gran mayoría con una burocracia muy alta y un clientelismo muy alto. Entonces, creo que la fórmula realmente tampoco es la acertada, porque si lo que queremos es proteger lo público y lo que hacemos es elevar la burocracia y no damos solución a los ciudadanos, estamos consiguiendo realmente todo lo contrario. Entonces, creo que tenemos que intentar ser un poquito más creativos, que quizás no nos corresponda a nosotros, ¿no? Esa gran tarea, pero creo que a nivel legislativo deben de ser más creativos e intentar buscar que se acorten los plazos, que se acorten los procedimientos e intentar ir a eso, a no tener que estar repitiendo procedimientos y procedimientos que nos llevan a una parálisis y a no poder ejecutar. Dicho esto, el Gobierno de Canarias, como comentaba el compañero, el año pasado cerró con el 94% de su presupuesto ejecutado. Yo creo que en un año de pandemia, en un año en el que además se tuvieron que generar muchas sinergias diferentes, es un éxito. Yo creo que al final todos tenemos que arrimar el hombro, hacerlo en el procedimiento, obviamente, no te queda otra, e intentar sacar para adelante los proyectos. Javier. Sí, no, yo creo que hay que repensar la administración, por supuesto. No es una tarea nada fácil, es muy complicado, porque ese equilibrio, ¿no? Esa dicotomía un poco entre burocracia, seguridad jurídica, procedimientos. Innovación, pero por experimentar otro tipo de sistemas, crear oferta pública para aumentar los departamentos de contratación, que al fin y al cabo son los que están siempre en el punto de mira, y esas personas pues dan lo que dan, el horario de trabajo da lo que da, y tres personas... Además, en esa situación excepcional de pandemia, ¿no? Donde son medidas, se están tomando medidas excepcionales para un personal que es el que es, y que el ayuntamiento o el cabildo no tiene las infraestructuras y lo están sacando como pueden, y para ello pues se debería de contratar más personal o crear convenios no solo para limpiar en planes de empleo, no solo para limpiar las playas, las calles, sino también planes con personas preparadas, con formación para generar valor añadido y ser un complemento a esas administraciones, ¿no? Con arquitectos, con economistas. Ahí te corrijo porque existen. De hecho, el Servicio Canario de Empleo, junto con las corporaciones locales, invierte, y junto con la FECAN, se invierte muchísimo dinero. De hecho, el año pasado invertimos 900.000 euros y se prevé que este año se haga una inversión por parte del ayuntamiento de 1.200.000 euros para ese plan. Pero lo que no puede sustituir un plan de empleo municipal es a la corporación, es decir, los técnicos
técnicos y los administrativos y las administrativas de la corporación tienen que ser estructurales, porque hay actividades que yo puedo hacer un proyecto y puedo traer gente que le den valor añadido y cosas nuevas, pero necesito una base, necesito una estructura, son personal de apoyo, no personal sustitutivo. No, por eso. Claro, por eso decir un personal que complemente a esos funcionarios o a esa y unos estructura. espacios también para alojar todo esto, ¿no? Que Claro. hemos visto que también a la hora de la infraestructura, es decir, si queremos formar, lo hemos visto con los PFAEs, queremos formar, queremos además remunerar, pero luego a lo mejor no hay esos espacios para poder los espacios dar esa hay. formación. Me refiero al nivel que, por ejemplo, quisiera un espacios ayuntamiento. hay. Lo que nos gustaría traer más programas de formación con Alternancia en el Empleo, no tenemos espacio. Es decir, ahora mismo con 7 PFAEs estamos ya al límite de las infraestructuras, porque las aulas son las que son. Desde Desarrollo Local estamos con un proyecto, el concejal David Perdomo, para intentar ampliar esas aulas y poder, si no en este año, que no va a ser posible, si en el año 2022, poder meter nuevos PFAEs en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Pero no nos olvidemos que es un gran éxito. Solo Las Palmas de Gran Canaria, que nos duplica o nos triplica la población, tiene 11 PFAEs, nosotros tenemos 7. Sí, y bueno, y eso también seguramente hace que la capital esté con ese menor impacto que otros municipios a la hora de situación vulnerable, etcétera, de muchas de las familias. Pero, por ejemplo, más allá de los PFAEs, las ayudas que se han prometido en el Ayuntamiento de Pájara, las ayudas que se han prometido en el Ayuntamiento de Antigua, 1 millón de euros concretamente, las ayudas del Ayuntamiento de La Oliva, que se prometieron en mayo del 2020 y todavía no se han cobrado 800 euros a cada una de las empresas, las ayudas de Puerto del Rosario, que sí fueron un ejemplo, en este caso la capital, tanto en la iniciativa como a la hora de que ya ha llegado, incluso están en la segunda edición de esas ayudas. ¿Esto también forma parte de la burocracia? El hecho de que se estén prometiendo ayudas. No, yo creo que esto, agradezco un poco que hagas esta pregunta, porque yo creo que esto es un poco un mal endémico de los políticos, ¿no? Vender las cosas antes de que estén hechas. A lo mejor lo tienen apalabrado, lo tienen dicho, pero todavía falta un informe de no sé qué que se va a retrasar 2 meses, todavía falta un informe que lo apruebe el interventor, todavía falta que lo... Y ya se está vendiendo, pero si no tiene la confirmación total, ¿no? Puede generar unas expectativas muy importantes de los ciudadanos, ¿no? Y además esto se viene produciendo desde siempre y vendiendo continuamente sin tenerlo, y eso es un problema. Bueno, pasó la semana pasada con las becas, la compatibilidad de becas que había vendido o esa gestión la pasada consejera de Educación, y que en realidad pues había sido una simple petición, nunca una confirmación de que las becas eran compatibles. Me refiero a las insulares y a las del gobierno. Pero eso, Nuria, no lo comparto en las formas, porque el gobierno está para solucionar los problemas de la gente y no para hacer oposición desde el propio gobierno, ¿no? Para eso ya está la oposición, para fiscalizar ese trabajo, ¿no? Y yo creo que se tienen que poner, pues si hay alguna, yo creo que era una cuestión conceptual de las becas que hay que modificar, en plan que había una parte que sí se podía realizar y simplemente le dijo, mira, pero esto utiliza otro término, otra cuestión para que se adapte mejor, y ya está, pues que se ponga a trabajar en ello. Pero no se hizo. 29 de diciembre fue cuando la consejera sabía que esas becas no habían sido aprobadas, al menos en la forma en la que ella lo había anunciado a la ciudadanía, y bueno, mayo, prácticamente primera semana de mayo, es cuando se vienen a enterar las familias. A eso me refiero. Lorena. Bueno, el tema de las subvenciones viene también un poco de la burocracia, porque amén de que pueda estar de acuerdo con el compañero, sí es cierto que al final tú sacas una base de subvenciones y claro, la burocracia que se le pide, lo que hablábamos antes, como te pido tanta documentación, después te subsano, pum, pasan los meses y al final el año fiscal es el año que hay, y al final te retrasas y te ves en junio sin poder haber entregado subvenciones del año anterior. Pero es una realidad, es que viene todo enlazado en lo mismo. Hay que flexibilizar la administración. Bueno, vamos a ver si nos escucha alguien allí donde se toman verdaderamente las decisiones. Me gustaría, y yo creo que sería muy interesante evaluar el trabajo de las administraciones públicas, de los funcionarios, poner un sistema, como eso lo hacen las empresas privadas, los hoteles hacen evaluar cada 6 meses o hacer cada 6 meses. Un análisis de rendimiento. Un análisis de rendimiento, una empresa externa o quien sea, y que diga, y si tienes tantas quejas durante 2 periodos seguidos, pues vamos a ver, ¿no? Bueno, pero existen mecanismos. Lo que pasa es que yo creo que al final las administraciones no las ponen en marcha, pero claro, los mecanismos para poder ver cómo están o poder contratar auditores externos que te digan, oye, cuál es la eficacia o la eficiencia de mi departamento, existen. Para ver en qué departamento hay un cierto temor político, quizá.
hacer eso en cada uno de los departamentos. Claro, es que existen... A ver quién es el político que llega a un área y le dice a sus trabajadores: te voy a hacer una auditoría cada 6 meses porque confío en que eres una persona muy profesional y muy eficiente y simplemente quiero... Que le pone el cascabel al gato. Exacto. Esa es la cuestión. No, claro, es que existen expedientes sancionadores, pero un político llega para estar 4 años o menos, no se sabe, ¿no? Y no se va a poner ahí en esta legislatura. Bueno, en esta legislatura puedes estar... sí, a discutir, cualquier tiempo ¿no? posible puede ser. Es un poco, es verdad que es delicado, es complicado. Claro. Es una tarea difícil, ¿no? Yo no quisiera estar en los zapatos de quien le sí. toque esa tarea porque es ardua y es peliaguda y es complicada. Yo creo que, bueno, en vez de ir a la sanción, a lo mejor la motivación también podría ser una de los elementos. Yo pongo un caso siempre que sucedió y la gente pero funcionó, o sea, la gente lo criticó, pero a la vez funcionó. En el gerente del hospital del doctor Negrín en Gran Canaria, hace ya muchos años, veía que su personal llegaba continuamente tarde, entonces al final lo que hizo fue poner un incentivo a aquellos que llegaran puntuales y generó que todo el mundo llegara a las 8 de la mañana. Entonces digo, bueno, a veces no es solo ir con la vara, sino también con la zanahoria. Sí, exacto. Qué bonito. Mira, ¿ves? El punto de vista femenino, en este caso, para motivar. Bueno, chicos, la hostelería este fin de semana atisba un horizonte esperanzador. Estamos hablando de que en Canarias están empezando a salir del ERTE, pues prácticamente en su mayor parte trabajadores del sector de la hostelería. Nos enfrentamos a un fin de semana en el que va a haber un importante dispositivo policial en Puerto del Rosario y en Corralejo. No queremos repetir lo que hemos visto en otras capitales y lo que hemos visto en Corralejo durante los últimos fines de semana. Y por otro lado, estos trabajadores en ERTE tienen que mantener su puesto de trabajo una vez que han sido rescatados. ¿Me dais un titular para este fin de semana o un mensaje para toda esa ciudadanía, para todos los jóvenes que también puedan estar escuchándonos, para la corresponsabilidad de todos? Lorena. Yo lo que creo que estamos en una nueva normalidad, no en la normalidad anterior, y ahora mismo nos toca, el COVID nos ha marchado y nos toca ser responsables, disfrutando porque todos tenemos ganas de salir a la calle, obviamente, pero con responsabilidad. Yo creo que tenemos que seguir manteniendo las distancias de seguridad y el uso de la mascarilla e intentando, pero sí animo al consumo local, animo a que vayamos a esos bares y esos restaurantes y esas tiendas locales a que colaboremos, porque al final el empresario, el pequeño empresario, pues lo ha estado pasando muy mal y lo está pasando muy mal, y aunque se vea un poquito la luz al final del túnel, todavía nos queda mucho para llegar a poder estar en una situación como la que teníamos antes del marzo del 2020. Y sí, no quería dejar pasar, Nuria, yo no sé, te lo hablábamos fuera con el compañero, con una noticia que nos levantábamos en esta semana con el tema de las nuevas ayudas, los nuevos impuestos que se pretenden hacer a los autónomos. Yo creo, y desde Nueva Canarias creemos, que es un disparate. Uh-huh. Es un disparate seguir manteniendo la presión fiscal a los autónomos y yendo siempre a por el mismo. Es decir, el mayor tejido empresarial de España, ya no hablo de Canarias, está en la pequeña y mediana empresa, es la que soporta. No podemos ni nos podemos permitir agravar más la presión fiscal con los autónomos, pero es que tampoco hacer que estas personas pues al final tengan que cerrar su puesto de trabajo, mandar al paro o a la calle a personas que estén dependiendo de ellos, o irnos más lejos a niveles de economía sumergida que teníamos en los años 80. Yo creo que al final aumentar hasta 1.200 euros en el peor de los casos la cuota de autónomo es para hacérselo mirar. Por favor, además un sector que es que no ha recibido ninguna exención durante este tipo de nueva normalidad, como decía Lorena. Javier. Hombre, esto de las cuotas, ¿no? Pues yo creo que, en plan, es verdad, ¿no? Que es que las pymes y las pequeñas empresas soportan el 90% del empleo de este país, ¿no? No podemos, mientras que ellos pagan el 21% de los impuestos en este país, pues las grandes empresas, el IBEX 35, pues no sé si llegan al 3%, ¿no? Y además hacen todo tipo de ingeniería fiscal para llevarlo a diferentes sociedades y tal, ¿no? Presión fiscal, sí, pero hay que saber bien en dónde se pone el foco, ¿no? Estamos por debajo de la media de la Unión Europea. En España es del 35% y en el resto de Europa llega al 47, al 45%. Bueno, veíamos que en el 2021 íbamos a estar en el 41,6% de presión fiscal, es decir, hay un aumento sustancial más en un momento donde no se genera economía ni ingresos, y estamos, igual que decimos que estamos en la presión fiscal un poquito más baja que el resto, también tenemos los ingresos más bajos de la Unión Europea, es decir, todo suma. Al final lo que no podemos es seguir presionando al mismo, porque al final seguimos presionando al mismo. No, creo que tienen que pagar los que más tienen, por supuesto, y que sea progresivo. Eso...
Bueno, pues es la noticia de esta semana, claro que sí, gracias Lorena por el apunte. Disparar la cotización de los autónomos con más renta a 1.200 euros al mes. No, pero hay progresividad, no son 1.220 Sí, euros. pero bueno, la progresividad es que yo tengo que pagar Hay sí, unos sí. Por intervalos 4. de La cantidad. progresividad lo que implica es que te multiplica por 4 la cuota de los autónomos con rendimientos superiores a 48.000 euros, ¿no? Entonces, pues también tendrá detrás una estructura que también tendrá que soportar. Desde luego que es la noticia del día. Estamos fuera de tiempo. Javier Moreno, Partido Socialista, muchísimas gracias. Lorena López, Gracias. de Nueva Canarias, muchísimas gracias. Y a ustedes, nos vemos el próximo lunes. Hoy vamos a estar además conociendo el plan de reactivación turística y económica que están presentando en este momento Jessica de León, consejera de Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura, y Sergio Lloret, el presidente. También apuntes sobre esa mochila en la que Fuerteventura llevará a Fitur la promoción ante una feria totalmente atípica. Gracias por estar al otro lado. Buenos días.